Ahora directo hasta el Congreso de los Estados Unidos. Allí se encuentra Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Senador Menéndez, gracias por acompañarnos nuevamente. Aprobaron ustedes de manera unánime una resolución que condena la violencia en Venezuela y pide sanciones, pero no se quedaron ahí. Usted radicó y presentó un proyecto de ley específico para Venezuela. Sí, la ley para defender los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela fue presentado hoy por este servidor, el senador Rubio, el senador Nelson de la Florida, y manda un mensaje bien claro de que las violaciones de derechos humanos y los actos de violencia en contra de la sociedad civil que está pacíficamente protestando para mejorar su país y su vida es inaceptable. Crea sanciones mandatorias que el presidente tuviera que enforzar en contra de esas personas individualmente que han sido parte de la violencia contra esa sociedad civil, incluyendo eliminar visas que existen, anularlas, rechazar aplicaciones para visas, congelar cuentas de las personas que se encuentran culpables de violar los derechos humanos de venezolanos, y también de otorgar $15 millones para asistir a la sociedad civil, la prensa independiente y grupos que han sido atacados por el Estado en sus esfuerzos para ayudarle a ellos poder actualmente promover sus derechos humanos adentro de Venezuela. Decía yo, senador, que la Cámara había aprobado una resolución y las resoluciones no son vinculantes, el Senado también, pero destacaba usted algo ahora. Esto sería una ley y sería ya sería vinculante, se tendría que cumplir. ¿Cómo está el ambiente dentro del Senado y cómo ve el ambiente en la Cámara para que esto pueda avanzar y sea ya legislación que imponga estas sanciones? Bueno, yo creo que vamos a tener buena aceptación. ¿Por qué? Porque yo creo que el Senado y la Cámara entienden por las resoluciones que han pasado de que la violencia en Venezuela no es aceptable, que la sociedad civil tiene el derecho de promover sus voces y sus intereses, de que la muerte de tantas personas simplemente porque estaban protestando civilmente por cuerpos de la Seguridad Nacional, de la Guardia Nacional o de los colectivos, entre otros, no es aceptable y que tiene que haber consecuencias, y que esto es lo que pasa después de una marcha de anular la democracia por tanto tiempo en un país. Vemos las consecuencias que existen hoy en día, donde un país tan rico, con tanto petróleo, actualmente tiene una de las tasas más altas de inflación, uno de los porcientos más bajos de crecimiento en su economía, en fin, sin la habilidad de poner elementos esenciales para la vida diaria en las tiendas de Venezuela. El tema que usted viene manejando, hay declaraciones del secretario de Estado John Kerry, tanto ayer como hoy, en donde dice que hay expectativa por lo que puedan hacer los países vecinos de Venezuela, lo que pueda hacer UNASUR. Dice que Estados Unidos está listo para invocar la Carta Democrática de la OEA de ser necesario, y muchos se preguntan si no es necesario. También ha dicho que se podrían considerar sanciones, pero que la economía de Venezuela es frágil y que hay que pensarlo antes de considerar esa opción. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice el secretario Kerry y está satisfecho con lo que ha hecho el Departamento de Estado en el caso de Venezuela? Bueno, primero de todo, las sanciones que estamos promoviendo en nuestra legislación son contra personas, individuos que actualmente han violado los derechos humanos de esos venezolanos que están protestando civilmente. Así que no estamos hablando de sanciones que pudiera afectar el bienestar del pueblo de Venezuela. Fuimos muy específicos en ese sentido, reconociendo que la crisis económica que existe en Venezuela, hecho por el gobierno del presidente Maduro, no debe ser más pésimo por cualquier sanciones que vayamos a proponer. Así que las sanciones son contra esas personas que están violando los derechos humanos, que han creado muertes en Venezuela y que debe ser sancionado. Así que estamos muy claros en eso. Con referencia a los otros países, es obvio que la OEA debe alzar su voz. Esa es la organización más significativa del hemisferio, y el silencio que existe es inaceptable. Senador, y antes de terminar quiero aprovechar que lo tengo aquí.
un tema del que usted ha estado hablando durante mucho tiempo es sobre reforma inmigratoria. Ha habido fuertes críticas al presidente Obama por las deportaciones, pero la Cámara de Representantes aprobó el Enforce Act, que califica al DREAM Act como de impunidad y dice que con las decisiones que ha tomado el presidente lo que ha hecho es enviarle un mensaje a los indocumentados de que no deben temer las leyes de inmigración, que no deben temer el ser deportados. ¿Entierra esto cualquier esperanza de una reforma inmigratoria en el futuro cercano, de una ley como la Enforce Act que no tiene posibilidades de pasar en el Senado? Bueno, este es el mejor ejemplo entre la diferencia de nuestros dos partidos. El Partido Demócrata, de lo cual tiene una mayoría en el Senado de los Estados Unidos, promovió una reforma inmigratoria y trabajó en una forma bipartidaria para lograrlo y consiguió 2/3 del Senado de estar en favor. La Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, no solamente desde mayo del año pasado, cuando pasó la ley de reforma inmigratoria en el Senado, no han tenido ni un voto para considerar la reforma inmigratoria, pero las leyes que sí pasan son leyes anti-inmigrantes. Es decirle a los estudiantes, a los Dreamers, de que ellos deben ser deportados, cuando ya hemos invertido una cantidad de dinero en su educación al nivel elemental y secundaria, donde pueden aportar tanto en nuestro país de sus habilidades y de su capacidad intelectual, es inaceptable, pero enseña la diferencia. Así que sí, es cierto que queremos que el presidente use su máxima capacidad por orden ejecutivo para tratar de limitar las deportaciones, pero a la misma vez no cedemos de reconocer y enfocar que los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no permiten un voto en la ley de reforma inmigratoria integral, pero sí permiten votos que actualmente van en contra de lo que la administración ha tratado de lograr para limitar deportaciones para estudiantes, y son solamente leyes que perjudiquen a la comunidad inmigrante. Y eso está bien claro, y espero que en las elecciones de noviembre que nuestra comunidad entiende quién está a su lado y quién no. Y que esa ley también va en contradicción de los principios republicanos sobre inmigración planteados hace poco. Muchas gracias, senador Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, demócrata por Nueva Jersey. Gracias por estar nuevamente en Directo USA. Siempre un placer.